Buenas, ¿cómo andan? La idea para hoy es revisar el incidente de seguridad que ocurrió en Nomad hace muy poco, creo que fue la semana pasada si no me equivoco. Vamos a ver las transacciones, vamos a ver la vulnerabilidad, vamos a llegar a la causa raíz, vamos a usar Tenderly para debuguear paso a paso como en otros videos, vamos a ver un test y vamos a empezar en un principio por principios fundamentales de los que son los puentes, ¿sí? Tal vez no todos que están ahí del otro lado entienden mucho de qué se trata un puente en Ethereum y cómo conecta con otras sidechains y demás. Entonces vamos a empezar por ahí. Antes que eso tengo que decir que claramente hoy en día los puentes de Ethereum son una de las piezas de infraestructura más frágiles que estamos viendo, ¿sí? Esto que sucede en Nomad ya lo vimos replicado en casos anteriores, tal vez no en esta magnitud o con mayor magnitud, pero la realidad es que vemos cómo estas piezas de software son continuamente atacadas, son continuamente vulneradas y mucha plata se roba de ellas. Si queremos entender los puentes, lo podemos entender de una forma muy simple, ¿sí? Muy simple. No quiero decir que sea fácil de construir, Solo digo que la idea atrás de ellos es bastante simple. Pensemos en dos dominios, por ejemplo Ethereum y una sidechain. Queremos conectarlos. En principio son dominios aislados uno del otro, ¿sí? Entonces lo que hace el puente es básicamente conectarlos. Un puente tiene tres componentes principales. Tiene contratos deployados en un lado del dominio, tiene contratos deployados en el otro lado y tiene un componente muy importante en el medio, que es el off-chain service, ¿no? Es un servicio por fuera de ambas redes que se encarga de, pasar los mensajes entre una y otra. Si lo queremos ver un poquito más en detalle, podemos entender que tenemos una cuenta en el dominio A que quiere mandar un mensaje al dominio B y lo que hace es comunicarse con contratos deployados en el dominio A. Esos contratos van a emitir un evento. Al emitir un evento hay un servicio off-chain que lo pueden llamar operator, relayer agent, que se va a encargar de verificar ese mensaje. Verificado el mensaje, hace un relay del mensaje hacia los contratos en el dominio B y esos contratos se encargan de enviarlos a la cuenta final que sea el destinatario final de ese mensaje, ¿cierto? Un pasito más técnico sería hablar de llamadas. Tenemos una cuenta en el dominio A que envía una llamada a los contratos del puente en el dominio A, pasando cierta data. Eso se emite en un evento o de alguna forma que el verificador de los mensajes, que es el off-chain service, pueda levantar esa notificación, pueda verificarla de algún modo. Esa verificación puede ser totalmente off-chain o con algunos componentes on-chain. Eso se manda a los contratos del dominio B y finalmente se hace la llamada. Pero bueno, algo sucedió en Nomad. Tenía una arquitectura tal vez un poquito similar a lo que vimos recién. Algo sucede. Hay dos artículos principales que yo recomiendo para este caso, que fueron los que más me gustaron a mí, los que me parecieron más claros, más precisos, más técnicamente correctos en lo que estaba sucediendo. Uno es claramente el postmortem oficial. Siempre hay que tener en cuenta, cada proyecto en general suele, una vez que sucede un incidente de seguridad, suele publicar un postmortem, es decir, un artículo analizando cuál es la causa raíz, cuál es el problema, cuáles son los próximos pasos para solucionarla. En el caso de Nomad eso no fue excepción, está público, pueden leerlo, lo súper recomiendo. El segundo, que me gustó más aún, es todo un análisis que hace la gente de Coinbase para entender no solo la causa de la vulnerabilidad, sino que le dan un contexto mucho más interesante, me parece, no solo del lado técnico, sino de todas las actividades de estos atacantes, quienes intentando entender qué tokens se robaron, cuánta cantidad, de qué forma, cuál es el payload y demás. Hicieron un análisis me parece mucho más interesante del contexto y de cosas técnicas que me parece que en el otro no están tan cubiertas. Entonces creo que entre los dos se hace un buen complemento. Para hacer esta charla me basé en estos dos. Si queremos entender Nomad, podemos entenderlo al menos desde un alto nivel de esta forma. Hay dos contratos principales, ¿sí? Dos componentes principales en estos contratos que están deployados en uno lado de los dominios. En este caso hablo de Ethereum. Tenemos el contrato réplica y el contrato router. El contrato réplica, pensémoslo como un contrato que se encarga de verificaciones. Le llega un mensaje, lo verifica, le pasa ese mensaje al bridge router, que es como simplemente uno que se encarga de ejecutar ese mensaje que ya llega verificado. Que el réplica contract ya le dijo, che, esto está bien para ejecutarse, ejecutalo. Hacete cargo de entender a quién hay que enviárselo. Más en detalle, entonces, el réplica contract tiene una función que se llama process, la vamos a ver en detalle muy pronto, que acepta un mensaje, ese mensaje es tomado por el réplica contract, lo maneja de un cierto modo porque viene formateado y paqueado de una cierta forma. El réplica contract se encarga como de desenvolverlo, de entender qué contiene ese mensaje y lo verifica a través de una estructura de Merkle Tree.
Hecho eso, ese mensaje verificado es pasado al router que se encarga de, por ejemplo, si ese mensaje fuera de enviar tokens, se encarga de hacer la distribución de esos tokens. La realidad siempre es un poquito más compleja y podemos entender que estos contratos en realidad estaban atrás de proxies. En realidad, cuando uno llamaba a la función de process para ejecutar un mensaje en Nomad, lo que estaba pasando es que primero se llama al proxy, que es el que maneja el mensaje. Después eso se pasa a otro proxy a través de una función que se llama handle, donde se pasa el mensaje verificado y finalmente se hace la distribución. ¿Sí? O sea, lo único que estoy diciendo es, esto que ven acá, en realidad cada uno de estos contratos está atrás de un proxy. Lo digo ahora para que después cuando vayamos a Tenderly no nos asustemos cuando veamos delegate calls. Entonces entendamos esta función de process. Primero, de un alto nivel la vamos a ver así. Bien, no quiero que nos metamos en los detalles los vamos a ver en Tenderly. Primero entendamos que hay tres cosas sucediendo. Se verifica el mensaje que llega por parámetro, es decir, llega un conjunto de bytes crudo por parámetro y lo que hace la función es primero verificar que eso corresponda a un mensaje, ¿sí? Bien formateado y demás. Después ese mensaje se marca como procesado y marcado como procesado se manda finalmente al router que vimos. ¿Sí? En esta función ahí abajo que dice send to corresponding handler, ahí se está efectivamente pasando ese mensaje al router. Hasta ahí estamos, ¿no? Tres pasos fundamentales: se verifica, se marca como procesado, se envía. Pero bueno, sucedió esto, que alguien publica en el grupo de ETH-Security y dice, che, están publicando esto en Twitter. Alguien había posteado esta imagen diciendo que había algo sospechoso sucediendo en Nomad. Es decir, había muchas transacciones pegándole a los contratos de Nomad y sacando en este caso muchos tokens. ¿Sí? Ven que todas las transacciones tienen la misma cantidad de tokens que se están transfiriendo. Entonces parece haber algo sospechoso. Entremos en una de las transacciones. Son muy parecidas al fin y al cabo. Vamos a entrar a una. Veámosla un poquito más en detalle. Hay tres cosas fundamentales sucediendo que son esas llamaditas que les dije al principio que suceden cuando uno envía un mensaje. Primero está la ejecución de la función de process. Después internamente esa función llama a otra función de handle, que es la del router que les comenté antes, y finalmente se da la transferencia de tokens. Hay que notar que la transferencia de tokens de estos 100 WBTC se hacen a la cuenta que ejecuta la transacción, ¿sí? El origen de la transacción. Entonces hay dos preguntas para hacerse. La primera es, bueno, si funciona la verificación. Si estamos pensando de, che, esta transacción es sospechosa, puede estar relacionada a un ataque, puede estar robándose fondos y la principal verificación está acá. Bueno, la primera pregunta es, ¿funciona? La segunda pregunta es, si no funciona, ¿cuál es el payload? La traducción sería como la carga útil. ¿Cuál es el mensaje que realmente se está aprovechando de esa falla en la verificación? Vamos a Tenderly, vamos a verlo paso a paso. Vamos a ver esto mismo, pero pasito a pasito. Si nos vamos a Tenderly, les conté antes que hay proxies, ¿sí? Entonces vamos a ver estas funciones de fallback, se toma la implementación, se ejecuta un delegate call, lo de siempre, pero no se debería meter en el medio del análisis, eso es más simple. Vamos directo a la ejecución de la función de process y vamos a ver que está acá definida la función de process, que toma un mensaje por parámetro y acá arranca la verificación del mensaje. Lo primero que sucede es que el mensaje, digamos que se decodea, se empieza a entender ese mensaje y se chequea que el destinatario de ese mensaje sea realmente el dominio de Ethereum en este caso, ¿sí? En este require. Después lo que tiene que suceder es que la función tiene que chequear que el mensaje ya haya sido probado, es decir, que el hash de ese mensaje corresponda a un root en el marker tree que sea aceptable, ¿sí? Que ya esté probado y que pueda continuarse con el procesamiento del mensaje. Para ello, primero se hashea el mensaje y una vez que se hashea el mensaje se utiliza ese hash como key en este mapping que se llama messages, que está definido en el estado del contrato. Idealmente, para los mensajes válidos que ya fueron probados, ese hash se usa para leer el marker tree, se lee ese root y ese root se pasa a la función de acceptable root. Para los mensajes ya probados es acceptable root, esta función, esta llamadita acá, devuelve true y continúa con el procesamiento donde finalmente se hace el handle del mensaje. Vamos a ver esta llamada acceptable root porque hay una verificación muy importante que es efectivamente donde está la falla. Si vamos a la llamada podemos ver, entenderle cuáles son las entradas y las salidas de esa función. Esto es súper interesante. Como entrada de esa función llega un 0, es decir que cuando se utiliza este hash de este mensaje para leer de este mapping, acá se devuelve un 0, que es el valor por defecto de este mapping. Ese 0 se pasa como parámetro a la función de acceptable root, acá lo vemos en el input, y como output para ese 0 se devuelve true.
Lo cual es bastante interesante porque nos está diciendo a fin de cuentas de que un hash cualquiera llega acá, se lee un 0 desde este mapping, que estaría bien porque no corresponde a un root del Merkle Tree, pero ese root que es un 0 al fin y al cabo, que es esto que está acá, cuando se pasa la función nos está diciendo que es aceptable, que está bien. Entonces la pregunta es ¿por qué nos dice que está bien? Si vamos a esta función, vamos a la definición y entendamos cómo funciona. Vemos que la documentación dice, bueno, chequea que el root ya haya sido enviado y que ya haya pasado el tiempo necesario desde que se mandó ese root para que efectivamente pueda ser luego procesado. Entonces, si esto devuelve true, hay dos posibilidades. La primera es que haya caído por acá, es decir, que este root enviado sea igual a este y por lo tanto devuelve true acá. Y la otra posibilidad es que, bueno, llegó hasta acá y devolvió true acá. Analicemos la primera. Si vamos a ver, ya vemos que el root es un 0. Y si vamos a ver este valor en realidad es un 1. Entonces sabemos que por ahí no cayó. La otra posibilidad entonces es que haya venido acá. Si vino acá, tiene que haber pasado primero por acá. Y se tiene que haber utilizado este 0 que vemos aquí abajo para leer de este mapping de confirm at. Este mapping de confirm at lo que contiene es para cada root, para cada key que uno le ingresa, que son los roots del Merkle Tree, o sea, potenciales, te devuelve en qué el timestamp de cuándo fue confirmado, si es que lo fue. A ver, si uno le pasa un root que no fue confirmado, idealmente esto debería ser un 0, entonces cae acá y te vuelve false y bueno, dice, ok, este root no es válido, esto por algún motivo no funciona, se rechaza el mensaje. Pero bueno, cayó acá, quiere decir que cuando se leyó acá, este tiempo, este timestamp que se leyó, tiene que haber sido distinto de 0. Y tiene que haber sido menor al timestamp del bloque en el cual se ejecuta la transacción. Recapitulemos entonces. Dos mappings en estado, confirmat y messages. Una función de process que llama internamente, que hashea el mensaje y llama internamente a la función de aceptado del root, leyendo el mapping messages con el hash del mensaje. Podemos probar esto con la herramienta de cast y podemos pasarlo el hash de un mensaje random a el mapping de messages y ver que efectivamente cuando le pasamos cualquier cosa, ese mapping de messages nos devuelve la entrada por default, que es un 0. Hasta ahí, tiene sentido. Si nos vamos a la función de aceptado del root, que es donde ese 0 termina cayendo, e intentamos llamar a este mapping confirm at pasándole un 0, vemos que nos devuelve 1. Esto no lo pudimos ver en Tenderly, es importante verlo acá. Entonces, si le pasamos un 0 al mapping de confirm at, nos dice que ese root de 0 fue confirmado en el timestamp 1. Eso es lo más raro. Y efectivamente, entonces, si hacemos la llamada con ese 0 aceptado el root, efectivamente devuelve un true. Entonces el problema es que, bueno, para un mensaje no probado, se termina obteniendo un acceptable root. Y la función efectivamente termina procesando el mensaje. El problema está acá, ¿no? Como uno le pasa un 0 al confirmat y ese confirmat me está devolviendo un 1 diciéndome que eso fue confirmado en algún momento. ¿En qué momento pudo haber sido confirmado? Probablemente erróneamente. Es acá. En la función de inicialización, recuerden que les dije que esto estaba detrás de un proxy, entonces tiene una función de inicialización. En esa función de inicialización vemos que llega por parámetro el committed root, que dice la documentación, es un root trusted, es decir, que el sistema va a aceptar a partir de ahora ese root que se pasa por ahí como válido y a partir del cual el réplica contract va a empezar a funcionar. Eso tiene ciertos motivos técnicos que los pueden leer en detalle de por qué eso funcionaba así en Nomad, cuáles eran las intenciones de los desarrolladores para incluir esta funcionalidad. Y vemos que entonces en la inicialización, cuando se pasa ese committed root, se setea en 1. Entonces es como que se prueba. La pregunta es, bueno, efectivamente, ¿qué sucedió cuando se inicializó? Podemos ir a la transacción y cuando vamos a la transacción vemos que se pasa efectivamente un 0. Entonces, cuando se inicializó este contrato, se pasó un 0 como committed root que se colocó en el mapping de confirm at. Quiere decir que se preaprobó este root de 0 con un 1. Y a partir de ahora se abre el vector de ataque que estamos explorando. Entonces, si entendemos que la verificación ya no está funcionando, la pregunta siguiente que teníamos que responder es ¿cuál es el payload que hace que realmente falle esa verificación? ¿Sí? Como que logra ejecutar el ataque a través de esa falla que encontramos. El payload es este. Es bastante feo, ya sé. Pero vamos a verlo de a poco. Podemos desagregarlo.
Está buenísimo el artículo de Coinbase particularmente para entender esto, y lo que voy a hacer es simplemente seguir esos pasos, ¿sí? Este es, digamos, el choclo de bytes que llega a la función de process, y lo que voy a hacer ahora es ir paso a paso desagregándolo para entender qué significa esto en el contexto de Nomad. La estructura de un mensaje es esta. Tiene estos 6 campos. Un origen, es decir, cuál es el dominio que da origen a este mensaje. Podría ser Ethereum o otra sidechain. En este caso vamos a ver que es Moonbeam, ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es el contrato que está enviando este mensaje desde ese origen? Un nonce que trae este mensaje, no importa demasiado. El dominio de destino, que va a ser Ethereum para este mensaje, ahora lo vamos a ver. ¿Quién es el destinatario de este primer mensaje en Ethereum? Y el cuerpo del mensaje. Si lo vamos desagregando paso a paso, entendemos que estos primeros bytes son el origen el dominio de origen. Después entendemos que viene el sender. Después viene el nonce, el dominio de destino, el address del contrato en el dominio de destino, y lo que resta es el cuerpo del mensaje. Y este cuerpo del mensaje tiene su propia estructura interna. Esta propia estructura interna está dada por estos 6 campos adicionales que aparecen, que para hacerlo bastante rápido entonces lo podemos ver así. Tiene el dominio, esa es información repetida. Tiene un token ID, ahora vamos a ver por qué. Tiene un tipo, ¿sí?, de mensaje, ahora vamos a ver qué significa eso. ¿Quién es el destinatario final de este mensaje entonces? ¿Cuál es la cantidad que se está transfiriendo? Probablemente porque estamos hablando de un mensaje que es de tipo de transfer, ahora la vamos a ver. Y un hash. Estos son bytes, no se entiende claramente. Digo, uno puede leer estos bytes y puede mapearlos a esta estructura, pero la pregunta es, bueno, ¿qué representan exactamente? Entonces lo podemos leer y podemos entender que, ahora voy desde arriba de todo, desde el mensaje, podemos entender que estos bytes raros al principio, ahí en naranja arriba, en realidad significan BEAM, que lo siguiente significa el address del router de Nomad en el origen, que lo siguiente es el nonce, que es este 5078, que al final y al cabo no importa, ahora lo vamos a ver. Que estos bytes raros que veíamos acá en realidad corresponden a Ethereum, ¿sí?, como son el ID del dominio de Ethereum. Que el siguiente valor es el address del router de Nomad en Ethereum. Y si nos vamos al cuerpito del mensaje, vemos que se está tratando de un tipo de mensaje transfer type, que este es este 03 que está ahí, que lo que está haciendo es ejecutar un transfer en el token que se pasa como token ID, que es el address de WBTC, que ese WBTC corresponde a Ethereum, ¿sí? Ahí hablé de los 3 primeros campos en el bridge message. Después vemos cuál va a ser el destinatario del transfer de esos tokens que el bridge va a ejecutar, que en este caso es el address del atacante. Cuál es el amount, es decir, la cantidad de tokens que se va a transferir, 100 por 10 a la 8, porque tiene 8 decimales WBTC. Y finalmente el hash, que corresponde a, esto no importa demasiado, pero bueno, corresponde al nombre, al símbolo y a los decimales del token que se va a transferir. En resumen tenemos esto es el mensaje. Lo más interesante me parece es no solo entender esto, sino entender que cualquier otro atacante podría haber, y de hecho esto sucedió, puede haber reemplazado cualquiera de estos valores por valores más convenientes para su ataque en particular. Fíjense que, por ejemplo, este address que ven acá podría ser cambiado por otro atacante por su propia cuenta y probablemente ejecutar este mismo mensaje, sacando la misma cantidad de tokens. ¿Bien? O cambiar el address del token y sacar otra cantidad de tokens, de otro token. Entonces eso fue una cosa interesante que sucedió, que muchos atacantes al ver estas transacciones publicadas en la blockchain lo que hicieron fue intentar simplemente reemplazar valores y ejecutar a ver si sucedía algo. Y efectivamente empezaron a llevarse tokens del contrato. Por suerte también alguna gente con buenas intenciones ejecutaron similares transacciones para rescatar tokens y después poder devolvérselos al equipo de Nomad. Pero bueno, fue todo muy rápido, creo que en muy pocas horas ya había sucedido todo. Si resumimos, tenemos un atacante utilizando este payload que vemos acá, lo utiliza para pasárselo al contrato de réplica, diciéndole que tiene un mensaje válido y que quiere ejecutarlo. El contrato de réplica tiene una verificación fallida, entonces lo deja pasar, se lo pasa al router, el router dice, che, está todo bien, vamos a ejecutarlo, y cuando lo ejecuta llama al contrato, por ejemplo, de WBTC y ejecuta el transfer que termina mandándole tokens a un atacante. Vemos esto en un test, este test fue publicado por la misma
el mismo investigador de seguridad que publicó el artículo de Coinbase. Entonces, si vamos al test, lo podemos entender bastante fácil. Primero vemos que declara cuáles son los tokens involucrados en los potenciales ataques, cuáles son los tokens que estaban depositados en el bridge. Después utiliza ciertas addresses que son necesarias para identificar a los contratos de Nomad. Después recuerden que había que utilizar dominios y son estos que declara acá. Y lo que hace durante el test es básicamente iterar por todos los tokens que declaró acá arriba. Lee cuáles son los balances actuales en el bridge de esos tokens. Genera el payload necesario, dado una cuenta, un token y una cantidad. Y esta cantidad. Y ha dado ese payload, se lo pasa acá a la función de process. Y si la llamada es exitosa, efectivamente, bueno, se ejecutó ese mensaje en el bridge. Esto se termina iterando varias veces por cada uno de estos tokens y el test termina pasando. Lo interesante es ver entonces esta generación del payload, que efectivamente lo que está haciendo es recrear un poco estos bytes que vemos acá. Esta función que está acá, generar payload, básicamente lo que hace es, bueno, agarra el dominio de Moonbeam, que son estos bytes que están acá, lo junta con el address del router de Nomad en Moonbeam, que está declarado arriba también. Fíjense que pone el nonce en 0 porque no era necesario al fin y al cabo. El hash acá al final también lo va a poner en 0 porque no era necesario. Y después, bueno, va poniendo el resto de los valores necesarios, ¿cierto? El address del bridge en Ethereum, el dominio de Ethereum, el token que se va a transferir, el tipo de mensaje que vimos que es mensaje transfer, es 03 simplemente porque así funciona en Nomad. ¿Quién lo va a recibir? ¿Qué cantidad se va a transferir? Y listo. Bien, entonces junta todo, se genera esta cosa de bytes. Esa cosa de bytes se pasa a la función de process que se ejecuta y realiza el transfer final. Vimos el test y lo que resta decir entonces es recordar que por lo menos al momento de grabar todavía el equipo de Nomad tiene un bounty abierto para todas aquellas personas que hayan salvado fondos básicamente y quieran devolvérselos al equipo. Entonces pueden contactarse con ellos, pueden ir al sitio, pueden leer los detalles del bounty en el cual van a ser compensados por sus acciones y enviarlos a ese address que está ahí, tanto en Ether como en RC20 para poder ayudar al equipo a que se recupere y que intente en el futuro que esto no vuelva a ocurrir más. Bien, entonces eso es todo por hoy. Creo que fue muy interesante poder recorrer desde los fundamentales de los puentes, cómo funcionan, qué pretenden hacer. Desde una arquitectura de alto nivel fuimos como bajando poquito a poquito por las transacciones, fuimos a los contratos, vimos exactamente las funciones que se iban llamando, los valores que se pasaban, que se retornaban, usamos cast, fuimos a Tenderly, vimos el payload, un montón de cosas que creo que son súper interesantes para realmente aprender de estos errores y esperar que en el futuro no vuelvan a repetirse, y si se vuelven a repetir, bueno, estar a la altura para poder seguir ayudando y mejorando a que el ecosistema sea siempre un poco más seguro. Así que eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima.